Hola, ¿qué tal? Soy Luis Álvaro Hernández Esquivel para Vivoreando la Noticia. El día de hoy comentaremos el decreto que expidió el licenciado Manuel López Obrador, presidente constitucional, el 23 de abril del año en curso, en el que comenta las medidas de austeridad que se tienen que llevar con motivo de todo esto de la pandemia, la crisis económica que se viene al país. Me voy a permitir leer algunas de las partes. ¿Verdad? Es el decreto, se llama decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican. Luego dice decreto. De conformidad con los criterios que nos rigen de eficiencia, honestidad, austeridad y justicia, y ante la crisis mundial del modelo neoliberal que sin duda nos afecta, propongo la aplicación urgente y categórica de las siguientes medidas. O sea, por principio de cuentas, ni siquiera hace referencia a la crisis mundial como consecuencia de la suspensión de todo tipo de actividades, sino todavía continúa echándole la culpa al modelo neoliberal, que ya nada tiene que ver, ¿verdad? Señala que la crisis mundial es con ese motivo. Entonces, realmente resulta confuso, porque pareciera que la suspensión a nivel mundial es con motivo del modelo neoliberal y no de la pandemia, que hizo que se suspendieran todo tipo de trabajos y de labores, evadiendo la responsabilidad de las acciones que se tomaron para suspender las labores, ¿verdad? Y luego hace estas medidas como una propuesta, no como dando la orden. Es importante señalar que él, como presidente de la República, con base en el artículo 89, fracción primera de la Constitución, está obligado a ejecutar y hacer cumplir la exacta observancia, ejecutar y hacer cumplir las leyes que expida el Congreso en la esfera administrativa para su exacta observancia. O sea, está obligado a hacerlas ejecutar, obviamente coerciblemente, no proponiendo una serie de medidas. Pero bueno, estas son las medidas, dice. No será despedido ningún trabajador, pero no habrá incremento de personal. Luego dice, de forma voluntaria se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta en un 25% de manera progresiva. Es decir, el que obtenga más ingresos aportará más y será menos el descuento para los líderes. De la misma forma, los altos funcionarios públicos no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación en fin de año. El concepto de alto funcionario aplica del subdirector hasta presidente. O sea, él le propone a todos los funcionarios públicos que de manera voluntaria accedan a renunciar a su derecho a recibir aguinaldo y accedan a que se le disminuya el salario en un 25%. O sea, de manera voluntaria. No tiene sentido entonces un decreto. Mejor que les mande una circular, ¿verdad? Para que en la esfera administrativa él provea lo conducente. Pero ¿aportar a qué? ¿Aportar a qué? O sea, es completamente confuso. Luego dice, no se ejercerá el 75% del presupuesto disponible de las pérdidas de las partidas de servicios generales y materiales y suministros. Esto también incluye a lo supuestamente comprometido. A lo supuestamente comprometido. Se cancelan 10 subsecretarías y se garantiza el empleo con el mismo rango y los mismos ingresos a quienes dejarán dichos cargos. O sea, se cancelan 10 subsecretarías. Pues que no es facultad del Congreso el establecer las leyes orgánicas
respectivas y poder establecer las extinciones de las subsecretarías. Se cancelan 10 subsecretarías así como va, así, sin establecer por qué, cuáles o cómo, y qué subsecretarías van a absorber las facultades de las otras, cómo se va a llevar a cabo todo el proceso de esas subsecretarías, ¿verdad? Y luego no se ejercerá el 75% del presupuesto disponible. O sea, si está dispuesto, está etiquetado o no está disponible, ya se ejerció para otros fines. Eso también es facultad del Congreso. Tiene que revisarse si no se lleva a cabo. Más bien tendrá que lanzar una propuesta. No podrá ser no puede ser un decreto sin que antes el Congreso lo haya aprobado, lo haya dictaminado. O sea, realmente resulta completamente invade facultades propias del Congreso. Debió de haber establecido el Congreso una ley en la que se establezcan dichas circunstancias. Quizás debió de iniciar la ley el presidente, pero no decretarlo así. Luego dice, deberán de permanecer cerradas la mitad de las oficinas, con excepción de las que atiendan de manera directa al público o aquellas que son esenciales para el bienestar del pueblo. O sea, deberán de estar cerradas la mitad, o sea, el 50%, la mitad de las oficinas. Luego dice, a excepción, o sea, mejor hubiera dicho priorizando las que atiendan al público, ¿verdad? O de ninguna manera serán las que atiendan al público. Entonces, ¿por qué? ¿Podrá ser posible que se cierre el aspecto operativo sin lo administrativo? ¿O cómo? Luego dice, en este periodo se hará un esfuerzo de reubicación de servidores públicos en función de lo prioritario, con el fin de dejar de rentar edificios, vehículos, bodegas e inmuebles, entre otros ahorros. O sea, ¿y cómo le va a hacer? ¿Cómo, cómo va a llegar a determinar cuáles son las oficinas que van a dejar de rentar? Los vehículos, bueno, se supone que ya no se rentan vehículos. Luego dice, se proponen las acciones y gasto del gobierno con excepción de los siguientes programas prioritarios. Y ahí empieza a hablar de todos sus programas de gobierno. Que esos, fíjense, se posponen las acciones del gobierno. O sea, todos los gastos, los programas para cultura, obviamente, entre muchos, quedan pospuestos. Quedan pospuestos. ¿Para cuándo? Pues no establece una fecha aparentemente. Luego también dice, se extenderá hasta el 1 de agosto la suspensión de labores con goce de sueldo a quienes ya se encuentren en esta situación debido a la pandemia del coronavirus. Bueno, ahora sí, esto es lo único congruente con el momento histórico que estamos viviendo, pero hasta el 1 de agosto, estamos a 25 de abril, mayo, junio, julio y agosto. Yo creo que debió de haber hecho el análisis, ¿no? Quizás a fines de junio, a fines de mayo, a fines de junio, a fines de julio, pero ya se está yendo hasta agosto, 4 meses, ¿verdad? Y todos los servidores públicos que se encuentran suspendidos con goce de sueldo. Pero además es rarísimo porque, por ejemplo, vamos a pensar en los maestros de la SEP. ¿Están suspendidos o no están suspendidos? Porque se están dando sus clases por internet. Entonces, ¿van a ir o no van a ir a la escuela? O sea, realmente es completamente confuso.
¿O a qué servidores públicos se refiere en especial? ¿O a todos? A excepción de las áreas prioritarias, como ahorita está establecido. Bueno, dice, se posponen las acciones y el gasto de gobierno con excepción de los siguientes programas. Dice, pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, Sembrando Vida, programa de apoyo para el bienestar, dice, de apoyo para el bienestar, bienestar de las personas, de las niñas y niños. Becas para el bienestar Benito Juárez. Construcción de las 100 universidades públicas. La escuela es nuestra. Jóvenes construyendo el futuro. Tandas para el bienestar. Banco del bienestar. Atención médica y medicamentos gratuitos. Producción para el bienestar. Precios de garantía. Distribución de fertilizantes. Apoyo de los pescadores. Guardia Nacional. Aeropuerto General Felipe Ángeles. Producción petrolera. Rehabilitación de 6 refinerías. Construcción de la refinería de Dos Bocas. Generación de energía eléctrica, mantenimiento y conservación de carreteras, caminos de mano de obra, caminos rurales, carreteras en construcción, sistema aeroportuario de la Ciudad de México, tren interurbano México-Toluca, terminación de presas y canales, parque ecológico Lago de Texcoco, tren interurbano México-Toluca, tren Maya, tren de Guadalajara, internet para todos, desarrollo del Istmo de Tehuantepec, zona libre de la frontera norte, espacio cultural de Los Pinos y bosque de Chapultepec, defensa de los derechos humanos. O sea, son los únicos programas que se van a ejecutar. Todo lo demás se pospone. Vuelvo a repetir, se posponen las acciones y el gasto de gobierno, con excepción de los siguientes programas prioritarios. O sea, hasta agosto o indefinidamente. Luego dice, el presente decreto entrará en su publicación en el Diario Oficial de la Federación y estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2020. Yo creo que hasta el 31 de diciembre del 2020 estará pospuesto todos los gastos o cuándo. Segundo, este decreto se convertirá en una iniciativa de ley que estoy enviando con carácter de estudio prioritario y en su caso de aprobación inmediata a la H Cámara de Diputados. Entonces, ¿para qué hace este decreto? Dijimos, ahí está, a la aprobación. Es grave, es verdaderamente grave lo que está pasando. O sea, hay que revisarlo. Hay que revisarlo porque se van a parar todas las actividades hasta diciembre del 2020. No, yo creo que hay que analizarlo. La presidencia de la República debe de tener asesores verdaderamente responsables y con conocimientos suficientes para poder establecer que existe un plan nacional de desarrollo que debe de ser compatible con la iniciativa que manden, que debe de priorizar la seguridad nacional, como lo establece la Constitución Política. También en el artículo 89 está obligado el presidente de la República a priorizar la seguridad nacional, interna, desde luego. Y claro que debe de haber un plan económico, pero desde luego que tiene que comentarlo, trabajarlo con la gente del Banco de México, con la Secretaría de Hacienda. Debe de haber algunos foros de consulta de expertos y debe de analizarse. Y no debe de hacer una mera declaración política en la que le eche la culpa al modelo neoliberal que nada tiene que ver con el momento histórico que está pasando en el mundo,
que aparentemente es por lo de la pandemia, la suspensión, y y pues habrá que analizarse lo conveniente que resulta este decreto, ¿verdad? Y bueno, pues ya estará a cargo de las cámaras el analizarlo, el hacer las correcciones, el debatir, y bien deberá responsablemente la bancada de Morena responsablemente pues checarlo. Pero además es grave que quede a la voluntad mera de los altos funcionarios que renunciar al 25%, porque entonces no hay ley, es un consejo, ¿verdad? Quizás, pues disminuir, ¿verdad? El salario, y bueno, pues hay derechos constitucionales, que es como el aguinaldo, de cuestiones de diciembre, se tendría que suspender pues aquellas garantías, o modificar la constitución, o esperar los donativos por parte de los funcionarios, en fin. Yo soy Luis Álvaro Hernández Esquivel. Como les comento, este programa no tiene ninguna afiliación política ni ataca a ningún partido político. Igual hacemos mención de pues los errores del pasado por parte del PRI, del PAN, del PRD, como en la actualidad las actividades y actitudes de gente de Morena y de otros partidos políticos que gobiernan en los distintos estados. Tratamos de dar una visión ciudadana a lo que nos está pasando. En Vivoreando la Noticia, puede ser suscríbete, comparte este programa y suscríbete en YouTube, como Vivoreando la Noticia estamos. Recomiéndanos, comparte. Soy Luis Álvaro Hernández Esquivel. Muchas gracias.